Bienvenidos, soy Bastián Goethe y esto es Interpretando la Historia. Los soldados del rey sueco, los Karolians, fueron los soldados de élite de Europa en su día, cuando ganaban grandes batallas, incluso superados en números, con sus innovadoras y superiores tácticas. Pero su disciplina, moral y convicciones religiosas eran igualmente importantes. En el siglo XVII, la mayoría de los ejércitos europeos consistían de tres tipos de soldados. Los conscriptos, que eran usualmente reclutados o soldados que formaban milicias. Los mercenarios, que eran a menudo experimentados pero costosos soldados a contrata. Y los guardias, que eran unidades nacionales del Estado, altamente talentosas pero pequeñas en número. Los soldados suecos Karolians eran un poco de todas. Ahora, después del decepcionante desempeño del aparato militar sueco en la guerra escanesa que terminó en 1679, en la que lucharon contra ejércitos daneses, noruegos y alemanes, quienes creían que eran inferiores, el rey Karl XI comenzó a reorganizar y modernizar el ejército sueco. En la década de 1680, él desarrolló un nuevo sistema de reclutamiento, donde cada provincia sueca debía erigir y equipar una fuerza estándar de alrededor de 1000 hombres, tanto en tiempos de paz como en guerra. Esos hombres eran soldados profesionales que en retorno de sus uniformes, armas y equipo, recibían pedazos de tierra para mantener a sus familias y tenían un compromiso de por vida con el rey y el país, hasta que eran liberados del servicio o morían. Lo primero que les llegara. Suecia, o el Imperio Sueco, o solo el Reino de Suecia, nunca fue posible de mantener un ejército estándar por mucho tiempo, debido a la falta de recursos humanos y materiales. Incluso al máximo de su poder, no podían competir con otras más populosas naciones de Europa, en términos de números y reemplazos. Así que, en vez de cantidad, ellos debían depender de la calidad. Los Karolians eran llamados así después de su rey y disfrutaban del mejor entrenamiento y equipo de calidad que el imperio les podía proveer. Esto enfatizaba mosquetes de llave de chispa y estrictos entrenamientos en marchas y disparando, realizados con munición viva, es decir, munición real. Especial énfasis en entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo con tizonas o espadas roperas, bayonetas y picas. Ahora, las bayonetas eran de hecho algo nuevo, así que la mayoría de los mosqueteros eran entrenados con tizonas. Como los Karolians eran soldados profesionales, empezaron a desarrollar un sentimiento de singularidad en la sociedad sueca. La comunidad les pagaba su vivir y en retorno se esperaba que lucharan y que murieran por la corona. Pero fue mucho más que eso. Oficiales y veteranos se definían a sí mismos como Krigare, que significa guerrero, y asociaron la palabra con un sentido de orgullo, deber y mérito. No era solo el juramento al rey o el gobierno, tampoco el tiempo en entrenamientos o su competitividad en liderazgo. La verdadera prueba del guerrero era su bautismo de fuego durante una batalla real. Cicatrices de heridas eran mostradas con orgullo, ya que simbolizaban la sangre derramada por su rey, y al final de la vida de un Karolian, las cicatrices que portaban eran la única prueba del infierno que enfrentaron en los campos de batalla. Y por supuesto, sus camaradas que estaban también presentes en la batalla experimentaron el mismo dolor, miedo, gloria, rabia y disfrute. Y la sociedad civil jamás lo entendería de la misma forma. Ahora, este sentimiento era verdad más o menos por cada soldado en cualquier parte, pero los Karolians lidiaban con él de una forma especial. Tenían una cierta camaradería que estaba ausente en la mayoría de los ejércitos europeos, que era muy buena para la moral, pero a pesar de fuerte compañerismo, ellos descansaban fuertemente e incluso de manera fatalista en la creencia cristiana.
capellanes eran comunes en los ejércitos europeos, pero para los Carolians estaban omnipresentes. En la forma en que las batallas se luchaban en ese tiempo, con líneas de muy compactados soldados que marcharían en contra del otro y ellos se dispararían unos a otros, era difícil de explicar por qué un soldado moría y el hombre a su lado vivía. La fuerte fe de los Carolians los convencía de que cada muerte en el campo de batalla era simplemente según la voluntad de Dios. La muerte no fue porque fallaron o tomaron una mala decisión, incluso por simple mala suerte, sino porque la muerte ya estaba predeterminada antes de la batalla. Dios ya lo había decidido. Así que preocuparse si sobrevivirías o no a la batalla era inútil. Todo esto no volvió a los Carolians completamente sin miedo o a alguna clase de guerreros religiosos fanáticos, pero era una forma de lidiar con el estrés de la batalla y la fuerte creencia cristiana en combinación con la estricta disciplina de los entrenamientos hizo a los Carolians altamente motivados soldados. Si ustedes echan un vistazo de cómo los Carolians en verdad luchaban, ustedes entenderían por qué cierta fatalidad es necesaria. Como dije antes, las fuerzas suecas debían depender en calidad por sobre cantidad, y esto de verdad tenía que traspasarse al campo de batalla. Enfrentamientos extensos con altas bajas eran inaceptables y los suecos no podían luchar guerras de desgaste. En cambio, debían derrotar a sus enemigos rápida y decisivamente. Batallas regulares eran luchadas en formaciones de líneas de soldados con filas cerradas para incrementar el poder de fuego que podían liberar contra el enemigo. Así que ambos bandos, como dije, marcharían su infantería contra la otra y pararían y se dispararían a una distancia de alrededor 100 metros. Entonces recargarían y seguirían disparando. Artillería y caballería era usada para colapsar o romper estas formaciones de infantería y aprovechar rupturas. Pero eso podía llevar a largos y costosos enfrentamientos que los suecos buscaban evitar. Así que tenían que derrotar este sistema. Los mosqueteros Carolians se dispondrían con 4 filas de profundidad y marcharían hacia el enemigo, pero en vez de detenerse a los usuales 100 metros, seguirían marchando. El enemigo, en cambio, no lo haría y dispararían. Aún así, los Carolians seguirían marchando. Los mosquetes eran notoriamente imprecisos, pero muchos hombres fueron víctimas del fuego enemigo. A pesar del shock y las bajas, siguieron marchando hasta que estaban a unos 50 metros de sus enemigos. El dicho "no disparen hasta ver el blanco de sus ojos" no vino de su práctica, pero tal vez también lo haya hecho. La salva de los mosquetes de esos 2 rangos a tan corta distancia era mucho más precisa y mucho más efectiva que la del enemigo, tanto física como psicológicamente. Pero después que las 2 primeras líneas dispararon, no se detuvieron o recargaban, pero seguían marchando. En vez de recargar, esas 2 líneas sacarían sus tizonas y cambiarían posiciones con la tercera y cuarta línea. Entonces se acercarían al enemigo alrededor de 20 metros y ahora esos soldados abrirían fuego a tan corta distancia que la mayoría de las balas fácilmente encontrarían su objetivo y diezmarían completamente las líneas enemigas. Y los Carolians siguieron avanzando, no se detuvieron a recargar, en cambio cargaron con el frío del acero de sus bayonetas y sables. Se abalanzaron contra el enemigo. Historiadores militares modernos apoyan la tesis, aunque todos los ejércitos comenzaron lentamente a equipar a sus tropas con bayonetas o algo similar a una bayoneta. Las cargas, de hecho,
eran pensadas como una cosa del pasado por la mayoría de los estrategas militares de ese tiempo. Pero los Carolines, especialmente entrenados en combate cuerpo a cuerpo, chocaban en diezmadas, inestables y asustadas formaciones. La táctica era simplemente llamada Goapoa, que se traduce a caminar adelante o marchar adelante. Todo lo que era simplemente marchar sutilmente a través del fuego enemigo para acercarse a él era sin duda una táctica peligrosa y dependía exclusiva y decisivamente en la valentía personal y agresividad, pero hecha correctamente podía absolutamente aterrorizar al enemigo y llevar a una victoria decisiva con bajas mínimas. Cuando uno lo piensa, discutiblemente hace a los Carolines los primeros soldados de asalto modernos. Las rupturas entonces serían usados por la caballería carolingia, que en el mismo espíritu que la infantería cabalgaban muy juntos, casi rodilla a rodilla, para maximizar el efecto en colisionar contra las formaciones. En muchas formas, los carolinos eran únicos, y yendo más allá, la táctica de Goapoa era solamente posible a través de la estricta disciplina, la alta moral y la motivación única de los soldados suecos de ese tiempo. La Gran Guerra del Norte de 1700 a 1721 demostró la efectividad de esas tácticas en batalla tras batalla contra superiormente numéricos enemigos. Pero eso es para el futuro. Es suficiente decir que mientras el ejército sueco evitara errores a nivel operacional, era extremadamente difícil de derrotar a nivel táctico, y hacerlo costaría en cualquier caso una gran cantidad de bajas de aquellos ingenuos para intentarlo. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta. Compártelo en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en el próximo episodio.